Buenas noches, mis queridas hermanas. El siguiente video tiene como finalidad hacer un resumen de la mentira número 22 del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres de Nancy Lee DeMoss. Esta mentira 22 dicta: es mi obligación cambiar a mi esposo. Lo primero que debemos ver es que la mayoría de las mujeres nacimos con la inclinación de querer arreglarlo todo. Si algo está mal, nos apresuramos para arreglarlo. Si alguien se equivoca, de inmediato lo corregimos. El instinto es casi irresistible, en especial hacia los que viven bajo su mismo techo. No obstante, esta idea de que somos responsables de cambiar a otros solo se traduce en frustración y conflicto. Dentro del matrimonio, esta mentira hace que la mujer pierda de vista su propia necesidad de cambio y su andar con el Señor, lo cual sí es su responsabilidad. Además, centra su atención en las carencias y faltas de otros, en lo cual es casi improbable lograr algo. El hecho es que ella no puede cambiar el corazón de su esposo, o de sus hijos, o de nadie. Más bien, puede ayudar al Espíritu Santo en la tarea de cambiar su propio corazón. Miremos algunos versículos sobre este. En Mateo 7, del 1 al 5, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces aquí está muy claro la palabra de Dios, lo que sucede cuando nosotros queremos estar pendientes de las fallas de otros antes de la propia nuestra. De pronto incluso la falla de nuestro esposo es menor, sino que nosotros la aumentamos, la vemos desfigurada por esa gran viga que hay en nuestros propios ojos y nos olvidamos de esa viga gigante que nosotros debemos sacar antes de empezar a criticar la motica que hay en el ojo de nuestro esposo. Si una esposa se preocupa por corregir las imperfecciones y faltas de su esposo, en realidad asume una tarea que Dios nunca le encomendó y con toda seguridad terminará frustrada y resentida con su esposo y quizás con Dios mismo. También podrá estorbar la obra transformadora de Dios en su esposo. En verdad, lo que debemos hacer es dejar que Dios sea quien se encargue de cambiar a nuestros esposos, o si no, nos volveremos mujeres rencillosas. Alguien que busca rencilla es alguien que genera conflictos. Leamos algunos proverbios acerca de esto. Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. O sea, es más agradable vivir en un lugar muy incómodo que estar en un lugar muy cómodo cerca de una mujer que genere conflicto, y muchas veces nosotras nos volvemos una de ellas. Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. También lo dice Proverbios 25-24, es prácticamente lo mismo, nos lo está advirtiendo varias veces en el libro de Proverbios. El Proverbios 21-19 dice: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Imaginémonos un desierto, eh, falta de agua, falta de alimento, el clima es extremo, no hay vegetación, y es preferible vivir en ese lugar árido que cerca de una mujer rencillosa y molesta. Entonces, las referencias son bastante claras. Y el que más me ha impactado, Proverbios 27:15, que dice:
Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Hablábamos en esta clase que una de las torturas chinas era hacer que una gota cayera en la cabeza de uno de los presos de guerra, amarraban al preso para que no pudiera moverse ni un poquito y dejaban que una gota cayera durante días y días en el mismo punto de la cabeza del que estaba preso. Y pues al final el resultado era que este hombre se volvía loco. O sea, una gotera constante es algo muy grave, es muy molesto, tanto así que fue usado como una tortura. También hemos escuchado que si una goterita cae sobre la roca en el mismo punto durante bastante tiempo, al final la roca termina rompiéndose. Y aunque nuestros esposos parezcan fuertes ante nuestros ojos, ellos al estar constantemente sometidos a esa gotera constante que podemos ser nosotras, hasta podemos vulnerarlos de alguna forma. Es bastante diciente o son bastante dicientes estos proverbios para nosotras. Tenemos dos armas poderosas. En vez de la rencilla y hacer lo que no debemos, hay dos armas poderosas que Dios nos ha dado para influir en la vida de nuestros esposos. Tenemos que entender que nosotros no somos ni las mamás de nuestros esposos para que los corrijamos como si fueran nuestros hijos, ni su Espíritu Santo. En cambio, Dios nos ha dado dos armas poderosas. La primera arma es una vida piadosa y Dios la usa para traer convicción y hambre espiritual al esposo. Dios usa estas armas como Él en su soberanía lo quiere. Y vamos a leerla en Primera de Pedro 3, del 1 al 4. ¿A qué se refiere esta vida piadosa? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el interno, sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, es totalmente lo contrario de ser rencillosa, es tener un espíritu sereno y tierno, lo que hará que estos hombres sientan tal vez esa curiosidad por conocer lo que nosotros estamos profesando, nuestra fe. Tal vez quieran acercarse, quieran hablarnos, contarnos sus luchas, pero si somos rencillosas lo que hacemos es apartarlos más. Ellos ya no querrán confiar en nosotras. También, obviamente, la oración es un arma muy poderosa. Dice, la oración del justo puede mucho. Dice aquí la autora, si una esposa persiste en señalarle al esposo sus faltas, lo más probable es que él se resista y trate de defenderse. Por el contrario, si ella entrega su preocupación al Señor, acude al poder supremo que puede obrar en la vida de su esposo. Y es mucho más difícil para un hombre resistirse a Dios que resistir a una esposa regañona. Podemos ver un ejemplo en la palabra de Dios. El ejemplo de María. Ella esperó sin afán porque conocía el poder de Dios y confiaba en él para llevar a cabo el plan para su vida y su familia. Un ángel se le apareció y le dijo que iba a ser la madre del Mesías, lo cual era una experiencia extraordinaria. Sin embargo, también era una situación muy delicada. Al parecer, José no creyó en un principio lo que ella le contó. Él no había visto al ángel, tenía motivos para pensar que ella le había sido infiel. Las escrituras no sugieren que María haya presionado a José para creerle acerca del mensaje divino que ella había recibido. Antes bien, esperó en Dios
y le dio oportunidad de comunicarle el mensaje directo a su esposo. Y eso fue justo lo que sucedió. Después de que el ángel se le apareció a José, él creyó y reaccionó de inmediato. María era una mujer que sabía guardar y pesar las cosas en su corazón. Ella esperó sin afán porque conocía el poder de Dios y confiaba en él para llevar a cabo el plan para su vida y su familia. Leamos lo que dice Lucas 2:19. Lucas 2:19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Entonces, pues vamos ahora, antes de ir a el enfrentar las mentiras con la verdad, a leer otro testimonio que está escrito aquí en el libro. Dice, una mujer a la que dejé de ver durante 17 años se me acercó hace un poco de tiempo en una boda para decirme, tú salvaste mi matrimonio. Le pedí que me recordara lo sucedido. Ella me contó que en ese tiempo me pidió consejo acerca de la vida espiritual de su esposo. Entonces recordó, tú me dijiste, no es tu responsabilidad cambiar a tu esposo, sino la de Dios. Ve y dile a tu esposo lo que hay en tu corazón y luego retírate y deja que Dios haga el resto. Luego añadió, durante todos estos años he puesto en práctica ese consejo y lo he compartido con muchas otras mujeres casadas. Luego prosiguió para contarme lo que había significado para ella esperar en el Señor antes de ver un cambio en su esposo. Durante 16 años oró y esperó sin ver señal alguna de respuesta por parte de Dios. Aunque su esposo profesaba ser cristiano, su falta de interés por las cosas espirituales y de fruto hacía dudar de una verdadera relación con el Señor. Luego, sin razón aparente y después de tantos años, el Espíritu encendió luz y produjo un cambio dramático en su esposo. Es como si hubiera despertado de un estado de coma. De repente buscaba la palabra con ansias y anotaba todo lo que Dios le decía en ella. Ella agregó, antes de ese cambio era casi imposible sacarlo de la cama para desayunar. Ahora asiste a la reunión de oración para hombres a las 6:30 de la mañana. Hace poco mencionó la posibilidad de vender su negocio a fin de colaborar en algún ministerio. No hay una explicación humana para el cambio que experimentó aquel hombre, aparte de Dios y una esposa fiel que en verdad aprendió a orar por su esposo. Vemos aquí también que dentro de este testimonio hay otra verdad y es que la mujer habló con su esposo. La autora le da este consejo, ve y dile a tu esposo lo que hay en tu corazón. No significa que vamos a estar totalmente calladas y restringidas ante nuestro esposo. Podemos hablarle con amor, con mansedumbre, como dijimos antes, pero ahí después dice, y luego retírate y deja que Dios haga el resto. Incluso cuando el esposo es un inconverso, si él nos está ordenando hacer algo que vaya en contra de la ley del Señor, podemos desobedecer sin dejar de estar sujetas a él. O sea, con todo el respeto, decir que no vas a obedecer eso que le estás mandando porque primero sirves a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que podemos ver también de este testimonio con esta mujer que esperó tantos años. Y algunas, como nos contaba nuestra hermana Sandra, han vivido situaciones similares. Vamos entonces a enfrentar las mentiras con la verdad de la palabra, nuestra cosmovisión bíblica. La mentira es mi obligación cambiar a mi esposo. La verdad, una vida piadosa y la oración son las más grandes armas de una esposa para influir en la vida de su esposo. Aunque ninguna de nuestras obras obliga a Dios a cambiar a nuestros esposos, pues es soberano, debemos saber que tenemos un Dios bueno que oye y entiende nuestro clamor y siempre actuará conforme a lo que más le dé gloria y nos ayude para bien. Lo último, si nuestro esposo es inconverso, nuestro deber cristiano es orar por él y mostrar a Cristo en palabra y obra y descansar en Dios. Obviamente también si nuestro esposo es un creyente, pero aún mucho más en el trato con un inconverso, porque puede ser que Dios use ese testimonio y el hablar el Evangelio
para que Él se salve, si esa es la voluntad del Señor. Bueno, con esto terminamos este importante tema. Esperamos que haya sido muy útil para ustedes. Y si no son casadas, esto también se puede aplicar eh, cuando queremos cambiar a un jefe, a un hermano o queremos cambiar a alguna otra persona. Podemos aplicar estos principios para entender que nosotros no cambiamos a nadie, que solo es Dios y Él nos ha dado armas poderosas para lograr influir en la vida de alguien. Pero al final, quien cambia a alguien es Dios. Un abrazo para todas.